Bien, vamos a ver la última parte del diseño de compensadores de dominio del tiempo, que es la compensación con retroalimentación, ¿no? Entonces, en esa diapositiva lo dice todo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacer la compensación con retroalimentación? Dice, se reescribe la ecuación característica de compensación con retroalimentación para que tenga la misma forma que la ecuación característica de la compensación serie. Entonces acá tenemos, esa es la compensación en serie, por si acaso, ¿no? Acá está el compensador, con la planta está en cascada o serie. Entonces lo que hay que hacer dice reescribir la ecuación característica. Entonces la ecuación característica sabemos que es el denominador igual a cero, es la ecuación característica o polinomio característico, ¿no? Esto viene a ser funciones de puntero, pluma, ya. Entonces, todo esto que estoy circundando por si acaso es la ecuación o polinomio característico. O sea, eso significa que esto que estamos haciendo debe tener la misma forma de eso que estoy circundando. Entonces, acá de igual forma hacemos toda la... Entonces, la ecuación característica finalmente es el denominador también igualado a cero, ¿no? Entonces tenemos que comparar estas dos ecuaciones, ¿no? Esta ecuación 1 le voy a llamar ecuación 2, ¿no? Tienen la misma forma, a ver qué dicen ustedes, ¿ve? Porque eso es lo que me dice acá. Tiene que tener la misma forma, ¿no? Eso es lo que dice acá. Entonces, esta es la ecuación característica de la compensación en serie. Esta es la ecuación característica o polinomio característico, ¿no? Del compensación con retroalimentación. Entonces, lo que ustedes ven es que generalmente la planta se subdivide en dos partes, ¿no? O sea, ese G que había acá por decir, se subdivide en G1 y una de ellas se retroalimenta, ¿no? Eso es lo que hay que entender. Esta es la retroalimentación. G1, G2. Entonces, la compensación acá está en retroalimentación, ¿ve? Entonces, la pregunta es si la ecuación 1 tiene la misma forma que la ecuación 2, porque eso es lo que me dice acá, ¿no? Fíjense eso y comparen con eso. Necesariamente no, porque este solamente tiene dos términos, uno más, este tiene un uno más. Entonces, miren, debe tener, no se olviden que está acá la función de transferencia del compensador o controlador que usted va a añadir. Entonces, este tiene uno, dos, tres términos. Este tiene solamente dos términos. Entonces, tengo que hacer algo, pues, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo lo divido entre esto que lo ahora, a esa ecuación yo puedo dividir entre todo eso que estoy circundando, ¿ve? Lo divido a toda la ecuación, ¿no? A ambos. Y no va a variar nada la igualdad. Y si tiene la siguiente relación, ¿ve? Por eso, acá tenemos, los voy a dividir entre esta parte, o estoy diciendo entre esto, ¿no? Por eso acá está entre 1 más G1, ¿ve? Está acá. Eso es lo que he seleccionado, ¿ve? O sea, esto. Estoy dividiendo a todos ellos entre esto. ¿Eh? Eso es lo que les dije. Entonces, ahora sí, miren. Voy a ver.
Sí tiene la misma forma, recién, ¿ve? Por eso. Entonces, haciendo, dice GF a todo esto. O sea, entonces, es cuestión de reescribir nada más la ecuación. Miren, ya está. Entonces, toda esta partecita que está acá lo está haciendo G sub F. Eso que estoy circundando ahorita. Entonces ya esta ecuación es igualito a esta, ¿ve? Tiene la misma forma, entonces solamente reescribir. Y todos los métodos utilizados para el diseño son los mismos, ¿ve? O hay que reescribir nomás. Ahora, ¿ya? Entonces, ahora dice, como G sub F es una función de transferencia, porque acá está haciendo eso, por si acaso, no se olviden. G sub F va a depender de G2, G1, G2, H, etcétera, etcétera. Por eso es lo que me está diciendo. Es una función de transferencia. Fija el diseño del compensador. Se hace de la misma manera en el caso de compensación en serie. Por tanto, el método de diseño se aplica al sistema de control con compensación retroalimentación. Hay que hacer lo mismo. Ahora, generalmente dice, esto es algo muy importante, cálculo de la ganancia K. Lo que me está queriendo decir es que generalmente el G sub S que estoy circundando acá, cuando la compensación es en retroalimentación, lo que voy a buscar es una constante, K. Eso al final es lo que me está diciendo, ¿no? O sea, G sub C va a ser un número, una constante, lo que al final voy a buscar. Eso es lo que me está diciendo. La ganancia que K del elemento retroalimentado en un lazo se debe determinar cuidadosamente para que el sistema satisfaga las especificaciones de diseño. Entonces, con un ejercicio creo que vamos a entender eso. Me dan, dice, determina el valor de K, por eso acá está. Por eso generalmente, ya les dije, el G sub C va a ser determinar una ganancia. Determina el valor de K para que el factor de amortiguamiento de los polos dominantes sea igual a 0,4, dice, ¿ve? Para el siguiente sistema. Entonces acá tenemos que escribir la ecuación, darle la forma, etcétera, etcétera, ¿no? Si tiene, esa es la ecuación característica de esto. Entonces hay que reescribir, pues, ¿no? Entonces, esto debe estar en el numerador. Entonces, eso significa que hay que dividir entre todo esto, para que tenga la forma de 1 más, ¿no? Hay que dividir entre esto, en todo eso que estoy circundando, entre esto. Porque acá el que voy a hallar es, este va a ser mi incógnita, y eso siempre debe estar en esta forma, ¿no? Ya está. Entonces, finalmente yo debiera de, bueno, 20K, o sea, voy a buscar el valor de K, ¿no? Entonces tengo que trazar el lugar geométrico de las raíces, acá no hay nada que hacer. Trazarlo manualmente también es simplísimo, ¿no? Porque, aunque creo que esto me valió de MATLAB para trazar. Acá tengo un J2, vamos a decir, un polo. Y un -5, vamos a decir acá. Esto es fácil, pues este es lo J omega, ¿no? Este es J -2, eso sería, ¿no? Entonces esto
este va a ser un lugar geométrico de las raíces, y como esto es un... va a llegar algo por acá, o sea, más o menos es ese, aunque, a ver, vamos a ver. Acá tengo, eso no es, por si... Acá tengo 1, 2, 3 polos, va a tener dos raíces, ¿no? O sea, dos. Acá tiene m igual a 1, n igual a 3. Entonces debe tener 3 ramas. Eso primero debo de acordarme, no se olviden eso, ¿ah? Entonces eso no va a ser la gráfica. Entonces acá hay 1, entonces esto es fácil así, va a ir así. 1, 2 y 3, ¿no? Este no es por si acaso, porque acá son 3. 3 es mayor que 1, voy a tener 3 ramas. 1, 2 y 3. Ahí sí está bien. Esta no es. Este no vale. Pudiera ser también, pero eso es bajo otras circunstancias, ¿no? Ese es cuando acá n es igual 2 nomás. Entonces ahí sí sería 1 y 2, ¿no? Entonces acá no, pues son 3. El número de polos es mayor que el número de ceros. 3 mayor que 1, por eso tiene que tener 3 ramas. El lugar geométrico de la raíz es esto, y esto que se va a ir hacia arriba, y esto que se va a ir arriba, y ya está. Y ahora me piden un ρ 04. Este es el ρ. Entonces acá voy a tener en 2 puntos, va a cortar, entonces hay que hacer un poquito de análisis ahí. Ya. Entonces yo esto lo puedo trazar con MATLAB, inclusive para hallar el K, etcétera, etcétera, ¿ve? ¿No? O trazarlo manualmente, ¿no? Fácil. Entonces con esto, con este programita, yo puedo trazar MATLAB y ese es el mismo gráfico que a mí me está dando, ¿no? ¿Ve? Pero acá necesito, entonces debo variar de 0, a ver, de 0,2 a 0,1 a 0,8, ya está bien. Ahí va a aparecer 0,4 porque me está dando factor de amortiguamiento 0,4. Ya, acá sale. Entonces, esto tengo que hacerlo más grande, por eso acá me está saliendo chico, ¿ve? Entonces tengo que... Entonces, esto... A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Vamos a correrlo más rápido porque acá está incompleto. Ya. Descartar. Ya está. Ahora vamos a ver. ¿A dónde está mi MATLAB? Acá está. Ah, es el mismo programa por si acaso. Lo pueden copiar y correr, ¿no? Ujú. Ahora sí vamos a lo corremos nomás ese programita. Adicionamos la ruta. Entonces ahí sí va a aparecer completo porque lo que quiero que vean es este le he incrementado a 20, ¿no? Entonces, ¿dónde está el otro? Es este. Entonces, en 0,4 debe estar acá la... Bueno, ustedes saben que hoy en día... Acá hay dos puntos, por si acaso, ¿ve? El 0,4... El 0... ¿Dónde está ese 0,4? No, el 0,4 es este. El 0,4 corta
al diagrama del lugar de las raíces en 2 puntos, por si acaso. Entonces ahí tenía que haber puesto, pero es así. Entonces, ahora acá, volvamos a nuestras diapositivas. Ya. En realidad, el 0, 4 sí, acá corta en 2. Está en 2 puntos, ¿eh? Son 2 puntos. O sea, los puntos seleccionados, miren, son estas. Menos 1, 2, 46. Este debe ser menos 1, 2, 46. El otro punto debe ser menos 2. O sea, un poquito más arriba. ¿Eh? O esto lo pueden hallar también manualmente, ustedes saben, ¿no? Entonces, estas respuestas son importantes, ¿no? Entonces, ustedes están viendo que cortan en este punto y en este punto. Ahora, MATLAB yo les dije, ¿no? Hemos hecho creo un ejercicio al menos como recordando. En este punto me da el K 9.2236. ¿Están viendo? ¿Eh? Vamos a puntero, pluma, ya. Me está dando un K primero de 9.2230. ¿Y qué cosa vienen a hacer esto? Dijimos, señores. Son los polos, no deben olvidarse. Son los polos de la función de transferencia en lazo cerrado. Ya incluí, o sea, lazo cerrado. Aparte de darme el valor de K, me dan, estos son los polos de la función de transferencia en lazo cerrado. Igual de esto, ¿no? Esto es igual. Entonces, ahí yo tengo que seleccionar, señores, ¿qué cosa? Aquel que tenga polo complejo conjugado dominante. Acá, el menos 1, obviamente este es. Acá, este par de polos es dominante, por si acaso. A ver, veamos en el siguiente. Este es dominante. A ver, acá no. Este es el dominante. No es el polo complejo, sino el polo real es dominante. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes ya conocen de lo que han aprendido en el curso de control automático 1, esto no me sirve. No selecciono esto porque el número real es dominante. Yo debo seleccionar aquel que es polo complejo conjugado dominante. Entonces solamente me sirve esto. Este no. ¿Ya? De esa manera se selecciona por si acaso. Entonces tengo que seleccionar. Ahora, esto también debe ser aproximadamente esto. Entonces acá posiblemente no lo estoy dando en el mismo punto de intersección, ¿no? Pero ya saben que estos par de polos deben ser lo mismo que esto, por si acaso. Pero son cercanos. Si ustedes se dan cuenta, 246, bueno, pues, ojo, eso también tiene, pero como es cercano, ahí puede quedar el problema, ¿no? Entonces se selecciona el que tenga polo complejo conjugado dominante y es este. Este es en cambio no, acá el que domina es el real. Por esa situación yo selecciono el otro. Entonces, ¿qué cosa? Vuelvo a retroceder acá. ¿Qué cosa estaba? K1 estoy hallando en realidad, ¿no? Pero yo tengo que hallar K. Entonces ahí acabaría. Entonces, este prácticamente es K1 por si acaso. Tengan presentes. Entonces, 20K es igual a ese 922. Entonces, a mí me están pidiendo el valor de K por si acaso. 922, 30, ¿no? Entonces de ahí sale K, K sale 922, 30 entre 20. ¿Ya? Ese es el valor de
K, porque me están pidiendo en el ejercicio el valor de K. Entonces, en este caso, el valor de K, por si acaso, sería 9, 22, 30 entre 20. Ahora, ¿qué cosa estoy haciendo en las siguientes diapositivas? Otra forma de seleccionar esto, ¿no? Conociendo esto, no hay ningún problema, yo puedo seleccionar. Pero también, acá, ¿qué cosa estoy haciendo? A ver, quiero que entiendan esto. Estoy aplicando un programita. Ya. Un programa, ¿no? Prácticamente con este valor de K y con este valor de K, ¿no? Entonces, si ustedes vuelven acá, se supone que ya conocen el valor de K sub 1. Entonces pueden conocer, de acuerdo a eso, pueden conocer los polos de la función de transferencia en lazo cerrado, ¿no es cierto? Ya. Una vez que conoces el K sub 1 para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, acá lo que estoy haciendo es, este es con un K sub 1 y este es con el otro K sub 2. O sea, miren, estoy tomando un valor N1 y D1 con un valor de K sub 1. Hay dos K sub 1 acá, ¿no? 9, 22 y 27. Ahora, si ustedes reemplazan, les va a dar eso, ¿no? Entonces, este es con otro K1 diferente. Mejor ponemos acá. Ya está. Tiempo. Le voy a aplicar la función escalón. ¿Mm? ¿Qué más se está haciendo acá? A ambos le voy a aplicar función escalón. Tanto a la primera relación como a la segunda relación. Y lo voy a plotear, dice acá. Bueno, voy a plotear con la letra O para para el C sub 1, o sea, para esta función con O y con X para el otro, ¿no? Bueno, acá me va a dar el texto, por eso con 0,469 se supone que ese es el K para cada uno de ellos, o sea, acá, y para el otro 1,39. Entonces me da esa gráfica, ¿ves? Miren. Entonces, ojo, vuelvo a repetir. Ya con los casos 1 hallado de acá, por eso de acá me va a salir 9, 22 entre 20. El otro va a salir 27, no 23 entre 20. Por eso me está diciendo el K ahí 0,469. En el otro K es 1,39. Con eso me dan un numerador denominador. Me estoy dando un tiempo de 0 a 10 segundos. Le voy a aplicar un escalón a ambos. Para el primero con la letra O se va y para la segunda con la letra X. Entonces, miren, está acá, pues, la O, estos son las X. Entonces, de esta gráfica, a mí si me dan esa gráfica, si a mí me dieran esa gráfica, si me dijeran seleccionar cuál de ellos es más rápido, ¿cuál de ellas seleccionarían, señores? Porque ya hemos visto que ese par de polos complejos conjugados es que hace que mi respuesta sea lo más rápidamente posible. Yo podría decir que acá ese es su tiempo de establecimiento. En cambio, para el otro señor, todavía su respuesta es mucho más lenta. ¿Ve? Aproximadamente acá. Este sería su tiempo. Este sería el tiempo de establecimiento, ¿no? Estoy viendo que este señor tiene un tiempo de establecimiento más pequeño que este otro grandazo. ¿Ve? Entonces, ¿cuál selecciono? Esta. Entonces, esa es otra manera de seleccionar. Por eso se ha graficado con sus valores de K. Por eso esto
con circulitos es para el primero. Y nosotros ya habíamos seleccionado también, por si acaso, por eso. Por esta razón. Acá. En función a esto. Este tenía un par de polos complejos conjugados dominante. En cambio acá no. Este no. El que dominaba era la parte real. Y eso me lo está dando la respuesta. Es más lento, pues. Yo tengo que seleccionar aquel que sea más rápido. Porque si yo hago un sistema de control, ¿qué es lo que me va a interesar? Que me responda lo más rápidamente posible, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, por esa razón se selecciona de esa manera. O bien con esta parte, ¿no? Tengo que seleccionar aquel que tenga los polos complejos conjugados dominante. Ya está. Entonces el valor de K sería prácticamente 0,469. Esa sería la respuesta acá. Porque me está pidiendo determinar el valor de K. ¿Ya? Entonces, no sé si habrá más ejercicio para esta parte. Todavía hay una más. Dice, considera el sistema de la figura siguiente. Dibuja el lugar de las raíces cuando la ganancia K varía de 0 a infinito. Determine el valor de K también acá. Este valor de K es un número. Cuando el factor de amortiguamiento es igual a 0,7. Entonces acá hay que reescribir, darle la forma. Bueno, es esto. Entonces hay que dibujar pues el lugar geométrico de las raíces también. Acá ubique los ceros y polos, está el procedimiento por si acaso. Entonces es de esta, ¿no? Entonces esto es fácil. Tiene un cero en el origen. Un cerito en el origen tiene. Y un par de polos creo que es menos 0,5, 3,2. O sea, menos 0,5. No sé que esté por acá, para que sea menos 1. Menos 2. O sea, dibujarlo manualmente también es fácil. ¿Cuánto es? Menos 0,5. Entonces por acá vamos a decir abajo su... Ese es todo lo que tiene eso, ¿no? Y ya está. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con esto? Va a tener dos ramas. Acá sí, esto va a ir acá obligado. Acá ya hay una rama. Esto sí es lo que les dije antes. Es esto. Es el lugar geométrico de las raíces. Con 0,7 hay que hallar siempre, mire, ve, en este punto, intersección, gráfica de la curva, etcétera, etcétera. Ve. Ya está, pues. Determinar los lugares, los acentos. Entonces ahí está el procedimiento. Ese es lo mismo. No. Acá estaba, ¿no? Todo el lugar geométrico de la raíz está bien. Entonces esto. Entonces tenemos que hallar este punto, la intersección, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta ahí era el lugar geométrico de las raíces. Acá vamos a hallar la ecuación de la curva, ¿no? O sea, la ecuación de esta curva con esta recta que pasa por el origen, ¿no? Eso es lo clásico. Y hay que hallar, o sea, hemos hallado, este sería la intersección, ¿no? Una vez que ya tengo la intersección, tengo que, por condición de magnitud, tengo que hallar ese valor. Ahí está, ¿ve? Ubicado en este punto. Y me da 0,3427. Entonces, por eso les decía que es importante trazar el lugar geométrico de las raíces, ¿ve? Se encuentra a partir de la condición de magnitud de modo siguiente. Entonces, primero trazamos el lugar geométrico de las raíces.
de intersección, ecuación de la curva, intersección, punto. Hay que hallar la intersección y por condición de magnitud se halla esto. 3, 4, 27, pero el detalle que eso era 10K. El que estamos hallando es el K raya, por si acaso acá, ¿no? Por eso acá está el K raya, ¿ve? A mí me piden K, 10K. Por eso acá es 10K igual a todo esto, ¿no? Entonces por eso sale K 03427, ¿ve? Ya está. Entonces por eso es importante trazar la ecuación de la curva, etcétera, etcétera. Bueno, con esto culminaríamos hasta acá viene el examen el día miércoles, por si acaso. El miércoles van a tener examen. Hasta acá viene el examen, por si acaso, ¿no? Entonces, ya están avisados el miércoles su examen. Por favor, organicen bien su tiempo, ¿eh? Acá no va a haber, el examen empieza a 11 y 12:30 acaba, por si acaso. ¿Ya? Por si acaso. Entonces vamos a seguir el curso porque estamos atrasados. Por favor, yo les debo una semana de clase. No ha sido porque yo quería, por si acaso yo creo que les he dicho que he tenido una intervención quirúrgica. Esa era sido la razón, por si acaso. Entonces tenemos que seguir. A ver, vamos a ver a dónde. A ver, vamos a ver. Vamos a entrar ya a la parte 2. Entonces, en esta parte ya vamos a ver el diseño de controladores, pero en dominio de la frecuencia. Un rato voy a conectar mi cargador, por favor. Bien, para el diseño de compensadores en dominio de la frecuencia, entonces vamos a hacer un ligero repaso, porque esto también es parte del curso de control automático 1. En este caso, ustedes tienen que recordar diagrama de Bode, diagrama de Nyquist o el diagrama polar, básicamente esos dos, ¿no? O sea, por eso dice, vamos a hacer un pequeño repaso de especificaciones o parámetros en dominio de la frecuencia. Entonces, un término que bastante se utiliza en el diseño de compensador en dominio de la frecuencia es margen de ganancia. No, eso ya lo tienen definido, pero por si acaso vamos a recordarles, ¿no? Dice, es la cantidad en ganancia que se puede añadir a la función de transferencia en lazo abierto antes de que el sistema en lazo cerrado se vuelva inestable. ¿Y cómo determino con esta relación? Margen de ganancia, dice, es la inversa de la magnitud de la GH, por si acaso. A ver, vamos a ver. Pluma. Entonces, ojo. Nosotros, o sea, el diagrama de bloques más entonces todo va a estar relacionado a esto, por favor, ¿ya? Más, menos. Más, menos, este es el
RC, RS si ustedes quieren. Puede ser cualquier variable, pero Ogata lo utiliza así, ¿no? RS. Y este para él es la salida C sub S. Este es el G y el otro es el H, ¿ya? Entonces, está dado en función a ese diagrama de bloques, por favor, ¿ya? Por eso acá me habla, miren, margen de ganancia. Entonces, GH es función de transferencia, o sea, C sobre R hemos dicho que es, o sea, recordando eso, por favor, función de transferencia en lazo cerrado. C sobre R. C sobre R, función de transferencia en lazo cerrado. Ya. Ahora, el producto de GH generalmente se le llama función de transferencia en lazo abierto. El producto de lazo abierto. Este puede ser bucle cerrado, este bucle abierto, tiene es lo mismo de hablar de lazo, de bucle, de retroalimentación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, acá me está, entonces, miren, por eso, margen de ganancia, dice, es la inversa de la magnitud de la función de transferencia en lazo abierto evaluada en omega igual a pi. ¿Y qué cosa es pi? Omega pi. Es la frecuencia, dice, a la cual el argumento es igual a menos 180. Y omega sub pi se llama frecuencia de cruce de fase. ¿Ve? Frecuencia de cruce de fase. ¿Y cómo hallo ese argumento? O sea, en este caso me está diciendo el argumento de la función de transferencia en lazo abierto menos 180. ¿Ya? De ahí se halla el omega pi. Y omega, ustedes saben que es dos veces pi f, por si acaso. Es lo mismo que ustedes conocen, no es otra cosa. Es lo mismo. Entonces, si hablamos, esta es velocidad angular, obviamente que esta es velocidad angular, pero en todos los textos se sobreentiende que depende de la frecuencia, por eso omega es 2 veces pi f. Es lo mismo, esa relación no va a variar acá en ningún instante, ¿no? Este es radianes sobre segundo, ¿no? La frecuencia de ciclos por segundo. Ya, entonces, de esa manera se halla analíticamente, miren, margen de ganancia. La inversa de la magnitud evaluada en omega pi. Y otro término que también es bastante utilizado es margen de fase. Su concepto es similar al anterior, solo que este es en cantidad de ángulos. Dice, es la cantidad en ángulo que se puede añadir a la función de transferencia en lazo abierto antes que el sistema en lazo cerrado se vuelva inestable. ¿Y cómo lo hallo? Margen de fase dice igual a 180 grados más el argumento evaluado de la función de transferencia en lazo abierto en omega sub 1. ¿Y qué cosa es omega sub 1? Es la frecuencia de cruce de ganancia. ¿Y cómo hallo? Igualando la magnitud de la función de transferencia en lazo abierto igual a 1. Entonces, esos dos parámetros son muy importantes. No solamente eso, hay otros. Por eso, me está diciendo, es un repasito de especificaciones o parámetros en dominio de la frecuencia. Todo esto ya lo han visto en el curso anterior ustedes. ¿Ya? Entonces, margen de fase, ya está. Otro
término que se utiliza es frecuencia de resonancia. Obviamente, indirectamente sabemos que esa es la velocidad angular de resonancia y máximo pico de resonancia, ¿no? Por esta situación estoy diciendo bien claro. ¿Ya? Entonces hay que hallar frecuencia de resonancia, hay que hallar máximo pico de resonancia. Entonces, ¿qué hacemos para hallar el máximo pico de resonancia? ¿Qué han hecho ustedes en su curso de matemáticas para hallar el máximo de una función? Derivar, bueno. Entonces, pero en esta parte, primero hay que hallar la función de transferencia, esto ya en lazo cerrado, no olviden, ¿eh? Porque eso viene de acá. C sobre R, función de transferencia en lazo cerrado. GH, el punto de GH es la función de transferencia. Y G es la función de transferencia directa, etcétera, etcétera. Eso lo han visto en funciones de transferencia. ¿No? Ya está. Entonces, ¿qué voy a hacer para hallar el máximo? Primero voy a tener la función de transferencia, o sea, la magnitud de la función de transferencia, por eso está entre dos barras. La magnitud de la función de transferencia. Entonces, para hallar el máximo, ¿qué cosa hago? Derivo, pues. Derivo esta C sub R con respecto a la velocidad angular. De ahí hallaré la frecuencia de resonancia, de ahí reemplazaré, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio de cada uno de ellos. Es suficiente para un repaso. ¿Ya? Entonces, frecuencia de resonancia y máximo pico de resonancia es importantísimo. Y finalmente el otro término que también es ancho de banda. Cuando se habla en dominio de la frecuencia, hay que hallar el ancho de banda. ¿Y qué cosa viene a ser? Dice eso. Es la frecuencia en la cual el módulo, esto también es de función de transferencia en lazo cerrado, ¿no? Función de transferencia en lazo cerrado, ¿no? Entonces, frecuencia de resonancia, máximo pico, ancho de banda es función de transferencia en lazo cerrado. Mientras, no se olviden, margen de fase y margen de ganancia, esto es, por si acaso, función de transferencia en lazo abierto. No se olviden eso. Lazo abierto. Igual acá. Lazo abierto. Entonces, en cambio, para frecuencia de resonancia, máximo pico de resonancia y ancho de banda, todo está dado en función al lazo cerrado. Eso no olviden. Entonces, nosotros podemos tener la función de transferencia lo podemos graficar donde en el eje horizontal va la velocidad angular y en el eje vertical va la magnitud. Puedo graficar. Vamos a suponer que esta es la gráfica de eso. Eso es lo que me está queriendo decir esto. O sea, yo puedo graficar o sea, la función de transferencia del lazo cerrado versus la velocidad angular. Vamos a suponer que esto es la curva. No siempre va a ser 1, puede ser cualquier valor, ¿no? Entonces, este es el valor máximo, pero a la velocidad angular 0, porque acá sería 0, por si acaso. Y ahí me va a dar el valor máximo. Entonces, el ancho de banda, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a dividir el valor máximo. En este caso es 1. En este caso. Puede ser cualquier otro valor. Vamos a ver que en otro caso puede ser 3, 4. Depende de la función de transferencia. En este caso, entonces, el valor máximo es 1.
O sea, a medida que va aumentando la velocidad angular, va disminuyendo. Esa es la curva. Vamos a decir que eso es. ¿Y cómo hallo el ancho de banda? Dice, o sea, cuando el módulo cae al 70%. Si el valor máximo es 70.7 es 1 sobre raíz de 2, o bien es valor máximo sobre raíz de 2. El valor máximo es 1 sobre raíz de 2. Entonces, trazo una paralela donde corta. Este es el ancho de banda. Ahora, ustedes ven en la parte inferior una formulita. Eso es única y exclusivamente para un sistema de segundo orden, ¿eh? Ancho de banda, dices, omega sub n. Está dado en función a factor de amortiguamiento y frecuencia natural no amortiguado, ¿eh? Pero la forma más típica, primero hallo el valor máximo a la velocidad angular 0, y eso lo divido entre raíz de 2, lo trazo una rectita a donde corta ese valor. Este es el ancho de banda, ¿no? Así de simple, ¿ya? Entonces, acá no hay que olvidarnos, hay 4 parámetros: margen de ganancia, margen de fase, frecuencia de resonancia, máximo pico de resonancia y ancho de banda. Esos 4 o 5 parámetros hay que saber hallarlos, ¿ya? Entonces creo que viene ahora las aplicaciones. Ejercicio 1. Hallar margen de ganancia. O sea, acá me está dando función de transferencia en lazo abierto. Me está diciendo que eso es igual a esto, ¿ya? Entonces, ojo, ¿no? Ese generalmente lo vamos a reemplazar por J omega, ¿no? 1 más, ese generalmente se reemplaza por J omega. La S se reemplaza por SJ omega, ¿no? Entonces yo tendría esto. Ya ustedes han trabajado bastante con números complejos, J omega al cubo, ¿no? Ya está. Entonces, esto tenemos que representarlo en magnitud y argumento. Eso es todo en primera instancia, ¿ya? Entonces estoy diciendo, S lo reemplazan por J omega, ¿no? Entonces acá hay que recorrerse nomás números complejos, eso ya no es de una incumbencia, por si acaso. Ustedes llevan un curso, creo que es puramente variables complejas, no sé, ¿no? Y aparte de eso han llevado pues circuitos eléctricos 2 y todos los cursos. Al menos en ingeniería siempre está involucrado el J omega o el I, que es lo mismo. Otros lo dicen como J, o otros como I, es lo mismo. Número complejo, ¿no? Entonces, de esto necesito, está bien que esto es su magnitud, porque para eso, o sea, porque ¿qué cosa me están pidiendo? Margen de ganancia. Entonces yo tengo que volver acá. Necesito la magnitud de la función de transferencia en lazo abierto. Entonces acá, este sería la magnitud. ¿Está bien? En función a W. Ahora, necesito también el argumento. O sea, lo que hay que representar, esto que estoy poniendo en un rectángulo, aunque no parece rectángulo, pero hay que representarlo en su forma polar. Magnitud y argumento, ¿ya? Entonces, o sea que esta parte es la magnitud y esto es el argumento, ¿no es cierto? Este es menos 90, menos 90, menos 270 más arco cuya tangente, ¿no es cierto? Entonces, lo importante acá es recordar lo que ustedes han utilizado en su curso de variable compleja.
No, ustedes han llevado un curso específico, eso de variable compleja. Entonces, eso es todo. Entonces, esto que me están dando es esto, lo mismo, pero representado, por si acaso, magnitud y argumento en su forma polar, pues, ¿no? Ustedes han visto en sus distintas representaciones. Inclusive ahí, en una parte vamos a aprender a utilizarla en su forma de exponentes. Ustedes han visto las distintas formas de representación. Y este es el argumento, ¿ya? Es lo único que tienen que saber acá, señores. Lo primero que tienen que hacer es representarlo en magnitud y argumento. Obviamente en función a la velocidad angular. Y están viendo, acá la magnitud está en función a la velocidad angular. Acá el argumento también está en función al argumento. Entonces, una vez que se tiene eso, tenemos que utilizar esto. Ahora sí, recién voy a hallar margen de ganancia. Dice la inversa. Pero entonces eso significa que necesito hallar esto. Primero necesito hallar omega pi. Ya pues. Entonces, una vez que ya tengo así, lo único que tengo que igualar a menos 180 es el argumento, ¿ve? Acá debe aparecer eso. Y eso, ¿ve? A menos 180 de ahí me sale omega pi. Omega pi dice sale 1, ¿no? Eso es lo que me dice acá. Estoy haciendo lo que me dice. Para hallar omega pi, tengo que igualar a menos 180. Ya está. Ya sale omega pi. Eso es lo que estoy haciendo. Omega pi. Y margen de ganancia, dice, es la inversa de la, ¿no? A la inversa. La magnitud es esta. La inversa sería omega cubo sobre 1 más. Y ahí está, pues. O la inversa, pues es esta. Evaluada en 1 y eso me da 0,5. Ese es el margen de ganancia. Ahora, ¿qué cosa indica este número, señores? Eso también es lo importante. Es la cantidad de ganancia que se puede añadir antes. O sea, eso significa que hasta 0,5 en este caso yo puedo añadir, en este caso específico, ¿dónde estamos? Hasta 0,5 yo puedo añadir para que el sistema todavía no se vuelva inestable. Si le pongo 0,51 ya mi sistema se vuelve inestable. Eso es lo que indica también eso, no solamente cómo hallar. Tengo que saber qué cosa me indica eso, ¿no? O sea, eso significa que hasta 0,5 yo puedo añadir antes de que mi sistema se vuelva inestable. Ahora, para hallar margen de fase, ¿qué hago? Ya hay margen de ganancia, 0,5. Para hallar margen de fase, entonces para hallar el omega, tengo que hallar el omega sub 1. Para hallar el omega sub 1, la magnitud lo iguala a 1, ya está. Eso es lo que tengo que hacer. Acá está, ¿ve? La magnitud es este, lo estoy igualando a 1. De ahí me sale el omega sub 1. Entonces tengo que utilizar finalmente es esta, 180 más el argumento. Entonces el argumento está acá ya, ¿no? Es 180 menos 270, etcétera, ¿ve? Pero evaluada en omega 1, 1,47. Y este es el margen de fase, 21,54 grados sexagesimales. ¿Ya? ¿Y qué cosa me indica? Hasta esto puedo añadir antes de que mi sistema. Si le pongo 21,55, sistema ya es inestable. Eso es lo que me indica eso también, por si acaso. Entonces, miren, hallar margen de ganancia es la misma cosa. Entonces, por favor, para hallar margen de ganancia y margen de fase, se hace lo que estamos haciendo. Primero, en resumen, representarlo en su forma polar, magnitud en función a la velocidad angular, argumento en función a la velocidad. Luego hay que aplicar los conceptos que se vierten acá nada más. No está haciendo otra cosa. Primero para hallar omega pi igual a menos 180 el argumento. De ahí el omega pi, de ahí utilizo esta relación para hallar margen de ganancia.
Ahora, para hallar margen de fase, primero hallo omega sub 1, porque acá aparece evaluado el argumento, este angulito es el argumento por si acaso, en omega 1. Entonces, primero tengo que hallar omega 1, igual a 1, lo reemplazo acá, y eso es lo que estamos haciendo, ¿eh? Igual a 1, de ahí hallo omega 1, margen de fase 180 más el argumento, ya está. Entonces, ya se ha hallado. Ustedes deben de repasarlo bien esta partecita, hagan ejercicio en los textos, posiblemente ustedes ya han hecho, los estoy recordando nada más esto, ¿ya? Entonces, esos son los valores de margen de ganancia y margen de fase, ¿ya? Ahora, me dice hallar máximo pico de resonancia y frecuencia de resonancia. Entonces, ambos dice es de la función de transferencia en lazo cerrado. Entonces se supone que si tiene la función de transferencia en lazo cerrado de un cierto sistema, es esta que me están dando, ¿ya? Me están dando eso. Ya me están dando. Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar S por J omega, por si acaso, ¿no? J omega, J al cuadrado es menos 1, por eso acá aparece menos 1, menos omega. Entonces tengo que hallar la magnitud para esta parte. La magnitud o el módulo, esas dos rayas, significa la magnitud de la función de transferencia en lazo cerrado, ya está. Entonces, esto es la magnitud. Inclusive acá tengo magnitud y argumento, si ustedes quieren. Pero para esta parte solamente necesito la magnitud de la función de transferencia en lazo cerrado en función a W o la velocidad angular. Ya tengo ahí, pues. Ya tengo, por eso este es. ¿Y qué cosa debo hacer acá? Debo hallar el máximo. No, acá estoy. El máximo. Para hallar el máximo, ¿qué hay que hacer? Hay que derivar esto. Para eso han aprendido el máximo mínimo de una función en su curso de matemática. Entonces, acá ya hay que derivar esto con respecto a W y hay que igualar a 0. Y eso debe aparecer en la siguiente. ¿Ve? Derivando, ¿ve? Bueno, acá ya está todo, se supone no está todo en esta diapositiva. Tengo que derivar esto. Ya usted y yo no me meto en lo que han... Si es matemática, por si acaso. Derivada de esto con respecto a W. Entonces, derivo eso. Miren, entonces esto, agrupo. De ahí me sale el omega sub R. Frecuencia de reso. O sea, aunque es la velocidad angular de resonancia, pero ya se determina, entonces es la frecuencia. Obviamente yo puedo determinar ¿no? Porque este es 2 veces pi FR. Puedo hallar, entonces por eso se dice que es, pero generalmente todo se trabaja en función a la velocidad angular. Ya está, pues. Una vez que hallo la frecuencia de resonancia, o sea, he hallado omega sub R, ahora, ¿cómo hallo el máximo pico de resonancia? Tengo que reemplazar el raíz de 3 acá. Eso es todo. Ahora, en vez de, acá pongo el omega R, etcétera, etcétera. Y eso sería el máximo pico de resonancia. Eso es lo que se ha hecho, ¿eh? Por eso, ¿ves? Ya está. 1,25 me sale. Y ese es el máximo pico de resonancia. Ahora, conociendo, no sé, creo que acá dice algo, me he olvidado decir algo eso. Ajá, ve. Conociendo dónde está el valor de M, si M sub R está comprendido entre 1,1 y 1,5 es un sistema todavía estable, me dice. Acá estamos hallando 1,25, ¿no? ¿Dónde está? Ajá. Y eso está en el intervalo
1, 5, 1, 1, ¿no? Entonces yo puedo decir todavía, o sea, conociendo el valor del máximo pico de resonancia, puedo también decir si un sistema es estable o inestable. Por eso está acá. Eso me había olvidado decirles, ¿ve? ¿No está? Acá, ¿no? Y está acá, pues. ¿No? Todo está acá. O sea, conociendo el valor del máximo pico de resonancia, podemos decir si un sistema es estable o inestable todavía, ¿ve? Hasta 1.5 es un sistema estable. Entonces, como me salió 1.25, puedo decir que mi sistema todavía es estable. 1.25. Ahora también puedo hallar acá, ojo, miren, dice máximo pico de resonancia, frecuencia de resonancia para sistemas de segundo orden. O sea, esta fórmula lo puedo hallar y estoy viendo que este es un sistema de segundo orden, ¿no? ¿Ve? Podría haber hallado con fórmula, si no quiero, si no me gustan las derivadas, pero si me da un sistema de tercer orden ya no podría, a no ser que se pueda reducir, también eso es importante, ¿no? Entonces, si yo tuviera entonces, ustedes saben que esta es la forma típica de la función de transferencia de un sistema de segundo orden, ¿no? Entonces acá lo estoy reemplazando ese por j omega, ahora lo derivo, etcétera, etcétera. La frecuencia de resonancia, dice, para un sistema de segundo orden está dado por esta relación matemática, ¿ve? Y el máximo pico de resonancia está dado en función al factor de amortiguamiento, ¿no? Para sistemas de segundo orden. Pero ya para tercer, cuarto orden no vale eso, por si acaso no vayan a... Se puede reducir, se puede utilizar estas fórmulas. ¿Eh? Puedo hallar el máximo, o sea, frecuencia de resonancia, máximo pico de resonancia, en función a los factores de amortiguamiento. Y eso creo que hace ahí, es un sistema de segundo orden. Entonces, igualo a esto, esta es la forma típica de un sistema de segundo orden. ¿Eh? De ahí puedo hallar omega n, puedo hallar factor de amortiguamiento, etcétera, etcétera. ¿Eh? Entonces, frecuencia de resonancia, dices omega n por 1, ¿dónde está? Acá está. 1 menos 2 rho al cuadrado. 1,732. Y eso lo reemplazo acá, o sea, por el factor de amortiguamiento, es 1,25. O sea, por eso debe coincidir acá con lo que hemos hallado, pues. Raíz de 3 es 1,732. ¿Ve? O sea, para esas fórmulas donde el omega sub r depende de esta relación matemática y el omega sub r para un sistema de segundo orden lo puedo reemplazar y me da, ¿no? O bien, lo más clásico, pues derivo o derivando. Es la forma más usual. Esto sería con fórmula, pero esto, recalco una vez más, sirve para sistemas con segundo orden nada más. Y entonces ya saben cómo hallar frecuencia de resonancia máximo pico de reso. Vamos, ya está. Y finalmente lo que nos falta es hallar el ancho de banda. ¿Ya? También me piden hallar el ancho de banda de ese sistema nada más. Y para hallar el ancho de banda, miren, esto sería la forma, mira, de la función de transferencia en lazo cerrado en función a la frecuencia. Entonces, primero, para hallar esto hay que hacer lo siguiente. ¿Qué cosa va acá? Acá va esa magnitud a la frecuencia 0. O sea, cuando omega sub c es 0, mírenme.
Cuando omega sub c es 0, 0, me va a dar 1. Pero en otras condiciones me puede dar otro valor. Entonces, analíticamente hay que hallar, entonces, este valor se halla C sub R, por si acaso, esto, en su forma general se halla C sub R cuando omega es igual a 0, por si acaso, ¿ya? Por ejemplo, si esto fuera, vamos a suponer ya, una determinada función me ha dado esto que sea 25, por decir. Estoy diciendo, es un ejemplo nada más. Acá ya no sería 1, ¿no es cierto? Sería 5, por si acaso. Eso va a depender de la función de transferencia. Acá, en este caso, me va a dar a la frecuencia 0, 0, 0, 5 al cuadrado, la raíz cuadrada de 5 al cuadrado de 5, 5 entre 5 es 1, por eso me está dando 1. Pero, por ejemplo, si a mí se me ocurriera que esto fuera la función de 25 sobre eso, ya no va a ser pues 1, ¿no? No siempre es 1, va a depender eso, ¿eh? Ya está. Ahora, para hallar el ancho de banda es eso. Ya una vez que tengo esto, ya pues igualo a esto, de ahí resuelvo esa ecuación y el ancho de banda me da esto, ¿no? Acá hay que buscar el X y el X estoy haciendo, y el omega sub c sería la raíz de X, ¿no? La raíz de X, de acuerdo a esto, sería omega sub c, ¿no? O el ancho de banda, ¿ya? Entonces acá es eso nada más. Acá en el lado derecho hay que volver a hallar el C sub R cuando omega tiende a 0. En este caso me está dando 1. Pero yo le estoy diciendo, ¿qué pasaría si eso fuera 25? Ya no me daría 1. Entonces, eso es lo que tienen. No siempre se pone 1, va a depender de esto. Entonces, hay este que va en el numerador, es el C sub R cuando omega igual a 0. En este caso es 1. El ancho de banda es 2.97. Entonces, ojo. ¿Ya? A ver, vamos a descartar todos los cambios. Ya. Entonces, hemos aprendido a hallar analíticamente, no hay que olvidarnos, margen de ganancia, margen de fase, frecuencia de resonancia, máximo pico de resonancia y ancho de banda. Ahora, posiblemente ustedes han hecho los diagramas de Bode o análisis de Bode. Ahora, yo puedo hallar, utilizando diagrama de Bode, margen de fase, margen de ganancia. Puedo inclusive hallar el ancho de banda, todo, ¿no? Entonces, generalmente ese es el método gráfico. Todo lo que hemos hecho es el método analítico. Todo esto que hemos visto son métodos analíticos, por si acaso. Acá es el método analítico. Analítico, ¿no? O sea, con fórmulas y esas cosas. Pero generalmente bastante se utiliza el método gráfico. Entonces, todo esto es método analítico. Entonces, en cambio con esto ya estaríamos entrando al método gráfico. Ustedes han visto también eso, método analítico, método gráfico. Entonces, yo puedo utilizar el diagrama de Bode de la función de transferencia en lazo abierto para hallar los dos parámetros que hemos mencionado, margen de ganancia y margen de fase. Entonces, por eso ustedes ya han visto también esto, por si acaso.
La representación de Bode dice consiste en dos gráficas de magnitud y argumento en función de la frecuencia, en este caso de omega, pues de este valor, ¿no? Entonces, la escala de magnitud o módulo es lineal y el eje de frecuencias es escala logarítmica. Esa es la característica que tiene un diagrama de Bode. Y vuelvo a repetir, nos va a servir para hallar margen de ganancia y margen de fase. Siempre y cuando nosotros tracemos el diagrama de Bode de la función de transferencia en lazo abierto. ¿Ve? Esto. Entonces, el diagrama de Bode consta de dos diagramas. Magnitud versus frecuencia. Argumento versus frecuencia. Acá está. ¿No? ¿Ve? Pero en el eje de la magnitud va a estar dado en decibelios en esta parte, ¿ve? En decibel. ¿Y cómo hallo eso? 20 logaritmo de la magnitud de función de transferencia en lazo abierto, ¿ve? Esto va a estar dado en decibel. Esto va a estar dado en radianes sobre segundo, ¿no? Y la magnitud es esta, o el módulo, puede ser diagrama del logaritmo del módulo de una función sinusoidal. Ahora, de igual forma, esto va a estar en decibel, por eso dice magnitud en decibel, mientras que el fase o el ángulo, acá, este va a estar en grados sexagesimales, ¿no? Menos 50, 0 grados, 50 grados sexagesimales. Y esto en radianes sobre segundo, ¿no? O sea, este es el W, la velocidad angular acá, y estas son escalas lineales. Por eso generalmente para trazar el diagrama de Bode se utiliza papel semi-logarítmico, ¿no? Porque esta parte es lineal. Puede ser 0, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, 0, 10, 20, 30, 45. Todo es lineal, mientras acá no. Va a ser, eso es escala logarítmica, ¿no? Entonces, el diagrama de Bode consta de dos gráficos, hemos dicho, magnitud versus frecuencia, el argumento o ángulo de fase versus la velocidad angular, ambos versus la velocidad angular. Entonces, si nosotros tenemos esas dos gráficas, magnitud y argumento, podemos hallar esos dos valores que hemos aprendido a hallar acá. Margen de ganancia y margen de fase. O sea, utilizando el diagrama de Bode. Bien, entonces acá estamos viendo que esa es función de transferencia en lazo abierto. El GH, ya hemos hecho al comienzo un diagrama, está referido a eso. Entonces, eso significa que la función de transferencia en lazo abierto tiene que estar dado en esta forma, ¿ve? Esta última forma, que posiblemente ustedes lo han visto también. Una constante K, 1 más J omega T1, o sea, estos serían los ceros y estos serían los polos de multiplicidad y otros polos acá de la función de transferencia en lazo abierto. Entonces, esa función tiene varios factores, una ganancia K, eso es lo que me dice. Puede tener la forma, ese J omega puede estar en el numerador, puede estar en el
denominador, ¿no? Puede tener pues un 0 en el origen o bien polos en el origen, ¿no? A eso está referido esto. Por eso en su forma general puede ser factor derivativo cuando está en el numerador y sobre el denominador factores integrales. Por eso le llaman factores integrales y derivativos. ¿Eh? ¿No? Este es derivativo y esto es integral, por si acaso, ¿no? El 1 sobre j omega es la parte integral. Y j omega nomás es la parte, ¿cierto? Por eso acá habla de eso. Parte integral, integral es 1 sobre j omega y parte derivativa es j omega ante el numerador. De igual forma, podemos tener factores de primer orden. Por ejemplo, este es factor de primer orden. Este también es otro factor de primer orden. El que está en el numerador también es factor de primer orden. ¿Ve? Entonces, por esa razón, puedo tener también acá aparece eso. Factores de primer orden. 1 más j omega t más menos. Cuando está como 0, 1j omega y menos 1 cuando esté como polo. Y puedo tener también factores de segundo orden. Entonces, estos factores van a ser los básicos, miren, ganancia acá, factores integrales, factores de primer orden, factores cuadráticos, etcétera, etcétera. Entonces, hay un diagrama de Bode real y diagrama de Bode asintótico. Y generalmente es suficiente hacer el diagrama de Bode asintótico. Es asintótico porque vamos a trazarlo en función a rectas, ¿no? Tanto la magnitud como la de fase. En cambio, el diagrama de Bode real es el dibujo exacto. Por eso, en la parte inferior dice, a mano es más sencillo y rápido dibujar el Bode asintótico. Y eso ustedes lo deben de saber. O sea, ya deben haber aprendido a trazar el diagrama de Bode asintótico, o sea, en función a rectas. Entonces, el diagrama se puede dibujar tanto, dice, en lazo abierto como en lazo cerrado. Para diseñar compensadores, lo que tenemos que aprender es trazar el bode de lazo abierto. Ahora, ya les dije, para calcular el ancho de banda, máximo pico de frecuencia de resonancia, sistemas de lazo cerrado. Entonces, este es para margen de fase y margen de ganancia. ¿Ya? En cambio acá, sistema de lazo cerrado, para hallar el omega sub R, máximo pico de resonancia y ancho de banda. Y ya está. Entonces, hay una forma para trazar los bodes, los diagramas de bode asintótico. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver. Ya estamos casi sobre la hora. Entonces, por favor, Oye, te voy a tirar en tu mano, te estoy Santiago. sí, por favor, la próxima será para el próximo viernes, porque el miércoles van a dar examen, por si acaso. Ya, entonces para la próxima semana, por favor, me traen o tengan su papel semi-logarítmico de 4×10. ¿Ya? Papel semi, porque se supone que ustedes han aprendido a trazar el bode asintótico.
solamente les voy a dar un repaso porque es necesario por si acaso. Entonces, para la próxima clase ustedes deben de tener un papel semi-logarítmico de 4 por 10. Entonces, por favor, el examen es el día miércoles de 11 a 12:30. Y va a estar sujeto a eso, por favor, no voy a dar ningún tiempo más, o sea, tiene que medir su tiempo, por favor. ¿Ya? Si hay alguna pregunta, por favor, háganla ahora. Inclusive ya, ya debe estar sus notas ahí, ¿eh? Se ha calificado y veo que varios no han leído bien, ¿no? Una parte elemental que tienen que saber para hacer estos diseños de ahora para el examen, por si acaso. Ya sus notas están ahí, por si acaso, posiblemente ya han visto, ¿no? Ya o sea, se ha calificado todo manualmente, obviamente, ¿no? Entonces, si no hay ninguna pregunta, por favor, no se olviden, el miércoles a las 11 en punto empieza el examen y 12:30 se está cerrando. Y el tiempo está totalmente bien calculado. Ustedes midan su tiempo, ¿ya? Si hay alguna pregunta, por favor. Creo que no hay nada. Ingeniero, buenos días. Sí, bueno, sí. Respecto a las tareas, ingeniero. Sí. Las tareas van a tener opción hasta como hoy día lo voy a poner todas las tareas que les he dejado, me lo ponen todo en un solo nomás, por favor, ¿ya? Pero voy a ahí poner en el como tarea y se va a vencer el como hoy día, por favor, ¿ya? O sea, sí, bueno, ahora me he recordado, ¿ves? Sí, la tarea justamente ahorita lo voy a hacer y ustedes si van, pues, si ya lo tienen, vayan llenándolo ya, ¿ya? Lo voy a poner como tarea y eso va a tener su vigencia hasta como hoy día será pues hasta las 12, así nada más, o 12. O sea, ojo, en esa tarea me la llenan, yo les he dejado un montón de cosas. Y eso solamente, si es posible, con un solo archivo, llénenlo, por favor, ¿ya? ¿Ya? Si hay alguna pregunta más, por favor, ahorita lo voy a programar, esa es la tarea. Si hay algo más, por favor. Creo que no hay nada, entonces nos quedaremos por ahí. Vamos a... Ingeniero, una consulta.